Buen día. Esta es la actividad de realidad aumentada para la diplomatura y mediador ABA con la temática Historia de la lógica y su aplicación en la gestión de proyectos, tipo de pensamiento lógico. El objetivo es conocer la historia de la lógica y su contextualización aplicada en el área de la gestión de proyectos. Vamos a iniciar con la historia de la lógica. La historia de la lógica documentada, el desarrollo de la lógica en varias culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Incluso se dice que el pensamiento lógico estaba implícito en Babilonia y ya como análisis más explícito se ubica su origen en tres tradiciones: la antigua China, la antigua India y la antigua Grecia. Aunque estas tradiciones no están muy exactas, pero aquí podemos ver tres monumentos en realidad aumentada de la antigua Grecia, China y la India. El tratamiento formalmente sofisticado de la lógica proviene de la tradición griega. Ahí se le da como más certeza al origen y a raíz de las invasiones sociopolíticas, sobre todo por los grupos islámicos, se generó una difusión de esta lógica en lo que fue la Edad Media europea. El descubrimiento de la lógica india entre los especialistas británicos en el siglo XVIII influyó también en dicha lógica moderna. La historia de la lógica es producto de la confluencia de cuatro líneas de pensamiento que aparecen en momentos históricos diferentes. Podemos resumir entonces esa historia en cuatro puntos fundamentales. Primero, la lógica antigua, que es obra de Aristóteles, los megáricos y los estoicos. Luego, la idea de un lenguaje único, completo y exacto para razonar, que era el sueño al que aspiraban Ramón Llull y Leibniz, siendo Leibniz el padre del cálculo. Después, los progresos en álgebra y geometría al comienzo del siglo XIX por Frisch. Ya en el siglo XX, Russell y Whitehead culminaron este proceso y a partir de ahí se han producido más desarrollos como el de Boole y su álgebra, que es un gran aporte a la electrónica y la informática. Russell y North publican Principia Mathematica, que es una gran obra de matemática a partir de la lógica, la cual también es utilizada para Giuseppe Peano para perfeccionar conceptos de la lógica. Finalmente, el siglo XX permite el avance de la lógica proposicional y la lógica de predicados. Aquí vemos un objeto de realidad aumentada de los personajes significativos en el desarrollo de la historia de la lógica. ¿Cómo aplicar el pensamiento lógico en la gestión de proyectos? Primero debemos definir un proyecto como el conjunto sistematizado de actividades cuya ejecución está limitada en el tiempo y enmarcada en un monto específico de recursos y que está dirigido a la consecución de uno o más objetivos previamente determinados en términos concretos. También se puede decir que un proyecto representa una contribución a la solución de un problema. O sea que se puede mirar de tres maneras: la problemática, luego la planeación y ejecución del proyecto y luego el producto, que sería la problemática mejorada o solucionada. En la gestión de proyectos es fundamental la toma de decisiones. ¿Para qué? Para asegurar el cumplimiento del tiempo, los costos, presupuestos, recursos y el alcance de los objetivos. Aquí tenemos un objeto de realidad aumentada que es una ficha de rompecabezas o puzzle y representa la lógica. El estudiante debe tener un juicio, que es el conocimiento de las características del concepto como elemento del proceso de pensar, y así poder comprender la utilidad del mismo en diversas disciplinas o incluso en la vida cotidiana. Adicionalmente, es muy importante el razonamiento, que es el que permite conocer la clasificación de los juicios, pero sobre todo identificar la veracidad o falsedad de los mismos. Los elementos de un razonamiento deben estar muy claros, así como la diversidad de este, porque puede ser deductivo, inductivo y analógico. A esto se les llama silogismo. Adicionalmente, el estudiante debe conocer los diferentes tipos de engaños, por decirlo así, que se presentan en la realidad del desarrollo del proyecto y
para poder evitar los errores como lo es el razonamiento, en el razonamiento, y esto se le llama cálculo proposicional. Adicionalmente, el estudiante debe comprender la lógica simbólica, conociendo tipos de proposiciones, conectivos y tabla de verdad para poder desarrollar pruebas de validez e invalidez dentro del proyecto. Y como estas pruebas deben estar basadas en argumentos, entonces es muy importante que se comprendan las leyes o reglas de la inferencia o lo que es la lógica de las proposiciones. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar el pensamiento lógico? Estamos claros en que el pensamiento lógico no se enseña. El docente puede programar actividades para el desarrollo del mismo en los estudiantes. Entonces podemos tener ejercicios de manipulación y experimentación, actividades para identificar, comparar, clasificar y seriar diferentes objetos de acuerdo a las características, actividades de concentración y observación, por ejemplo, buscar eventos inexplicables para nosotros y jugar a darles una explicación lógica de acuerdo a nuestro pensamiento, conocimientos o experiencias. Aquí tenemos, por ejemplo, un juego de Tangram, un objeto de realidad aumentada, el cual ayuda mucho al desarrollo del pensamiento lógico matemático. Podemos además desarrollar el pensamiento lógico a través de la didáctica con juegos como sudokus, dominó, juegos de cartas, adivinanzas, rompecabezas, juegos online de estrategias y demás. Podemos plantear problemas que supongan un reto o un esfuerzo mental o establecer hipótesis que permitan la reflexión contextual y el razonamiento de posibles soluciones. Por aquí hay un enlace a un video que podemos encontrar en YouTube, que es un test de lógica que nos reta a no cometer ningún error. Como esta herramienta o recurso, hay muchos más que se pueden encontrar en la web. Aquí tenemos otro objeto de realidad aumentada, que es un cubo de rugby que está muy de moda y es una muy buena estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento lógico. Como conclusiones, tenemos que pensar es un acto complejo que permite formar una serie de representaciones mentales para posteriormente obtener una acción. Estas a su vez son las que conducen al estudiante a asimilar contenidos y experiencias para que puedan utilizarlos cuando los necesiten en su contexto, pero sobre todo en la toma de decisiones de la gestión de proyectos, que es el objetivo de esta actividad. Adicionalmente, las habilidades del pensamiento lógico demandan ejercitarse a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por esto que es muy importante que el docente y el estudiante conozcan estos procesos del pensamiento y puedan saber cómo potenciarlos según las habilidades de cada uno. Las recomendaciones sobre este tema, primero tenemos que se debe interiorizar que en general las operaciones que utilizan la lógica son comandadas por principios y organizaciones del pensamiento que gobiernan la visión de las cosas y el mundo sin que se tenga conciencia de ello. Por tanto, la lógica es un proceso que se desarrolla de forma innata con el ser humano como ser vivo racional. Adicionalmente, cada estudiante puede asimilar y desarrollar de manera diferente su pensamiento lógico, por tanto, el docente no debe comparar nunca a un estudiante con otro ni dejar que él se compare, puesto que ello puede generar desmotivación porque se creería que tiene una menor o mayor capacidad de razonar y este proceso se puede fortalecer y no tiene mucho que ver con el tiempo de respuesta. Adicionalmente, los docentes debemos tener claro que, como lo mencionaba Albert Einstein, el desarrollo de las habilidades para pensar y juzgar autónomamente debe ser la prioridad en la educación más que cualquier aprendizaje técnico. Finalmente, les comparto la bibliografía que fue utilizada para el desarrollo de esta actividad. Se encuentra al final de la presentación. Y quiero mostrar rápidamente la herramienta Creator, donde se crearon los objetos de realidad aumentada. Por aquí tengo el proyecto donde están los objetos de realidad aumentada. Bueno, muchas gracias.